Damos la bienvenida a un episodio más en The Podcast. Hoy seguimos hablando un poco sobre diseño y producción, más que todo por la recomendación que nos haya hecho un invitado que ya tuvimos anteriormente. Nuestro amigo Luis Toirac nos da la mano y nos trae hoy a una persona que está o ha estado bastante inmersa en este mundo, pero específicamente en la parte de calzado. Damos la bienvenida a Didier Fuentes. Buenos días. Mucho gusto. Encantado. Gracias por venir y gracias por haber accedido a ese impulso de Luis y que se haya coordinado que pudiéramos estar aquí hoy. Sí, gracias. Siempre he estado abierto a comunicar un poco sobre la experiencia que estamos viviendo y que hemos vivido en el sector a través de difundir toda la historia del sector. Yo te decía antes de que empezáramos el episodio que me surgen muchísimas preguntas y yo sé que ya hablamos muchas cosas, pero no quiero que pasemos como que al grueso de la conversación sin primero mencionar quién es Didier Fuentes. Bueno, Didier Fuentes es un apasionado inicialmente de la mecánica y se enfoca por sus orígenes, su abuelo, en trabajar o formarse un poquito en el área de mecánica industrial, con Infotep, y decide incursionar en esa carrera en el área de San Pedro, en la UCE. Los viajes pudieron más que el deseo que tenía, y entonces ahí hace un cambio hacia lo que es ingeniería industrial en OIM. Posterior a eso, no me llenaba el formato de OIM y me fui a una universidad un poquito más pequeña que se llama Universidad Interamericana. Ahí habían profesores bastante formados en Cuba, en la Unión Soviética, y ahí fui formándome hasta que terminé la carrera. Por recomendación trabajé en un área de ingeniería que se llama el área de pre y post-tensado, fabricación de vigas estructurales para puentes, y me recomiendan un amigo a trabajar en Celso Persepora. Ahí yo entro a lo que es el mundo del calzado en Celso Persepora, manejando una línea de producción just in time que producía una innovación del sector, que era un zapato full plastic, donde se le preparaba una sobremedia. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué hago hoy? Bueno, sigo en el sector con un negocio de venta de insumos y materiales para la industria del calzado en Zona Franca. Manejo algunos proyectos de calzado también para producción nacional con el proyecto de Linavie, y doy apoyo a la Universidad de INTEC en el área de materiales y manufactura de calzado para los diseñadores industriales a través del taller de diseño que tienen allá. Por lo que tú mencionas, creo que tenemos muchas aristas por donde hablar. Bueno, el mundo del calzado es muy amplio, porque desde que tú empiezas a notarlo, la clave es que tú de una vez empiezas a ver los pies de la gente. Sí. ¿Qué está calzando? O sea, tú vas por la calle mirándole los pies al que va caminando cerca de ti. Desde que tú entras en ese mundo, ya tú quieres ver cuál es el diseño, mira cómo está, qué está de moda. Tendencias. Cosas así. Sí. Sí. Eso es normal en el que se involucra en el mundo del calzado. Ahora, yo te hago una pregunta, porque tú mencionas que viene primero de mecánica industrial, luego empieza a trabajar con cuestiones que no tienen nada que ver. Sí. Y de buena primera haces un cambio totalmente radical, caes en un mundo que es calzado. ¿Qué te conectó? O sea, ¿qué te dijo a ti? Ok, definitivamente esto es lo mío. Bueno, cuando yo llegué a San Pedro, ver los ingenios
Los ingenios azucareros. Los ingenios azucareros, el volumen de la maquinaria y el trabajo del mecánico. Mucha grasa. Yo decidí que no, que eso no era lo que yo... Por ahí no era. No, por ahí no era. Entonces, ahí hago el cambio a algo, digamos, que va un poco de la mano, que es ingeniería industrial con otro concepto totalmente, pero a nivel ya de manejo de planta, no fabricación de maquinaria, sino un poquito más de lo que es manufactura en sí. Ese es el cambio. El tema de formarme en el área, por ejemplo, de mecánica con Infotep y eso, es no depender de lo que otro me diga. Formarme yo. Yo tener mi propio criterio sobre la maquinaria que voy a estar manejando. En este caso, cualquiera que fuese. ¿Sí? Cómo funciona el sistema de una troqueladora, cómo funciona el sistema de una máquina de costura. No porque la sé usar, sino porque sé cómo es el sistema per se del equipo. Más bien por ahí que va esa parte. O sea, esa fue la parte que más o menos te llamó. Sí. Tú llegas a Celso Pérez. La escuela. Esa fue tu La universidad escuela. de todos. ¿Qué había antes de Celso Pérez aquí que manejara o que diseñara o que produjera calzado? Bueno, estaba la gente de Kelme, que eran los españoles. El calzado viene de la mano de la madre tierra. Los españoles son los que traen el sistema de producción aquí. Habían varias fábricas, Cuervo, Cueli, la de Kelme. Marca reconocida en su época, en su momento. No me acuerdo cómo se llamaba la fábrica, pero todos eran españoles. Y a medida que fue pasando el tiempo, eso fue cambiando. Todavía está Cueli, está Cuervo, no ya con la fábrica per se. Cueli sí tiene su fábrica. Por ejemplo, las tiendas de calzado, Tarrazo, los muchachos tenían su fábrica. Alonso también. Muchos de ellos la tienen todavía. Ok. Y estamos hablando de un momento en que había, qué sé yo, una demanda, un interés de no sé, el público tenía una aceptación, porque estamos hablando de un país como el nuestro, que sabemos muy bien lo que le ha tomado en términos de desarrollo industrial, pero realmente el hecho de tener tantas fábricas de calzado, o sea, suplía una demanda. Es que la demanda era cautiva, no había importación. En ese entonces todo era local. Todo era local. Todo era local. Y la fábrica se sostenía. Claro, digamos en los años 90, ya eso empieza a cambiar. Motivo por el cual parte de lo que fuimos a la fábrica, a la escuela, que era Celso Pérez, con una visión de Celso Manuel Pérez, él proyecta ese cambio y empieza a formar ya desde otra óptica. Celso Pérez siempre fue de avanzada, de mandar un diseñador a Ciatec, León, Guanajuato, México, a formarse. Después mandó 2. De esos 3, 2 salieron de la fábrica, se fueron a otras fábricas y quedó 1. Entonces viene el esquema de vamos a proyectar la fábrica a otro nivel, vamos a enviar un gerente de marca, que lo había en ese entonces, en Celso Pérez, y un diseñador que respondiera a ese gerente de marca. Se fueron 2 equipos del área de diseño a estudiar todo lo que es calzado en León, Guanajuato. Estuvieron 3 meses por allá. Y del área de producción se enviaron 3 personas, yo incluido, que estuvimos por allá. Ellos estuvieron 3 meses y medio. Nos juntamos los 2 grupos por 1 mes. Y yo tuve 4 meses y medio. A mí me tocó visitar unas fábricas en Toluca de producción de caucho, hacer una visita a la gente de BAF sobre materiales que tienen que ver con colorantes y ese tipo de cosas. Y regresé a los 4 meses y medio.
Y ahí empezó realmente ya el fuerte, porque yo solamente había manejado lo que era la línea Full Plastic. La línea Full Plastic, como les comenté inicialmente, es una línea donde se inyectaba sobre la horma en un PVC expandido para aligerar el zapato. Esa línea, tú inyectabas la parte, colocaba la sobremedia, inyectaba, digamos, había un descanso del producto hasta que se fijara bien, se descansara, y entonces se le cosía la parte de atrás, se le cosía un forro interno y se le colocaba la lengüeta y los cordones. Todo venía ya, el cuerpo completo estaba ahí, solamente externo había el rabito de atrás o la parte que va detrás, el cuello y la lengua. Esa línea también llevaba unos sellos laterales en alta frecuencia. Esa línea me la entregaron en 280 pares diarios y la línea terminó en 850 pares por día. Eso fue lo que motivó que me escogieran para enviarme a formar a... O sea, el hecho de que tú pudiste lograr un incremento en la producción. Esa productividad y manejar la línea de una manera diferente. Quien me la entregó a mí fue quien la ideó, que fue el señor Frank Heinhold, que era el vicepresidente de manufactura de allá de Celso Pérez. Como le decían, el alemán. Al ver ese desarrollo, bueno, pues vinieron las recomendaciones, había ese plan de enviar todo el personal y me voy en el grupo. Hasta ahí esa es la historia básicamente de... Hablando, digamos que en las diferentes, vamos a dividirlo en 3 etapas. La etapa antes, la etapa en que eso sucede y hoy. En esos 3 momentos, ¿los calzados se diseñan en República Dominicana o ya vienen con un diseño o cada etapa fue diferente? No, siempre se diseñaron en la fábrica digamos en República Dominicana, siempre. Ahora, lo que tenía que ver, por ejemplo, con Hush Puppy eran productos que venían ya prediseñados. Había una línea, por ejemplo, que fue muy famosa, que eran unos zapatos cosidos a mano con una suela de poliuretano. No recuerdo el nombre. Esa línea se desarrolló creo que fue en España o en Suecia. Pero fue una línea súper famosa porque fue un zapato innovador. Ese tipo de línea pues venía básicamente prediseñada. Pero ya todo lo que era, por ejemplo, la bota de trabajo, Paseo 7 Vidas de Campeón, todo eso se hacía localmente. ¿Lo diseñaban aquí? Lo diseñaban aquí. ¿Y qué herramientas se usaban de diseño? ¿O cuál era quizá...? El método básico. O sea, vamos a hablar de ese método. Que todavía se usa. Se utiliza porque acabo de venir de Zona Franca la semana pasada y me impactó que todavía estén en esa área. Es decir, es el forrado de la horma. Tú coges la horma. La horma no es más que una pieza volumétrica que plasma la forma del pie. Y sobre esa forma de ese pie, tú forras la horma con masking tape y ahí tú diseñas el modelo de zapato. Claro, bajo una estructura que hay, que es un patrón base, tú vas diseñando el zapato que tú quieres desarrollar. De ahí tú sacas el patrón, ese es el forrado de horma 3D. Entonces tú lo pasas a 2D, a plano. Le das unas graduaciones y de ahí entonces tú empiezas el despiece. Cuando tú dices que se va de 3D a 2D, es que básicamente tienen claro, los patrones. La horma es 3D. Tiene volumen.
Entonces tú, al forrarla, tú estás extrayendo la parte de afuera de la horma. Cuando tú lo llevas a plano, que la lleva a 2D, lado interno y externo, tú tienes que darle unas graduaciones ahí, porque ese paso de 3D a D te da el área, el contorno interno y externo de la horma. Y entonces hay que darle unas graduaciones para que lo que tú vas a diseñar quede ajustado en el momento de producción. Tiene que ver el tipo de material que vas a usar. Hay una serie de factores. Me imagino que ahí también se calcula el tema del desperdicio o lo que se va... No. Ese es un tema que yo siempre he señalado que es una falta en el sector. ¿Por qué? Si tú tienes la capacidad de primero pasar de 3D a 2, de sacar los patrones, tú tienes que sacar el consumo de material y entregar la ficha completa. El ingeniero no tiene que hacer esa parte. Aquí se maneja de esa manera. Pero debería ser que el diseñador no solo sea un patronista. Tiene que dar la ficha entera completa. Que calcule. Que calcule el consumo de materiales. Todavía, hasta ahora... No hemos llegado ahí. No, que yo sepa... No, nadie lo está haciendo. No. Que yo sepa, no. ¿Y qué se hace con todo ese material? ¿Se bota? No. No, porque vamos por partes. Una cosa es que él te entregue la ficha técnica y otra cosa es la ficha técnica y los patrones. Y otra cosa es la ejecución en producción. Son dos mundos totalmente aparte. Yo te hablo de que si tú haces una ficha técnica del desarrollo, una ficha de desarrollo, tú tienes que incluir ahí. En Estados Unidos viene así. Te vienen los consumos, te vienen los materiales, pero localmente aquí no se hace así. Eso lo pasa al departamento de ingeniería. Entonces, ingeniería hace ya la parte que tiene que ver con los estándares de consumo, los cálculos, y eso se manda ya a producción. Una cosa es diseño y costeo, y otra cosa es ingeniería y producción. Son dos áreas totalmente diferentes. Cuando tú hablas de qué se hace con los materiales, ¿qué pasa? Que cuando tú estás diseñando, tú tienes que dar un costo mínimo. Tú no puedes diseñar... Cuando tú haces el match de tipo de material de upper, el confort interno, ¿cómo lo vas a dar? ¿Qué material vas a usar? Lo básico, casquete y contrafuerte para darle la forma en la punta y en el talón. La planta, que es donde tú montas el zapato antes de desarmarlo, esa siempre sigue igual. Cartón de celulosa con fibra y su cambrera. Esa no tiene mucho. Pero varía la suela. ¿Qué tipo de suela tú vas a usar? Si es poliuretano, si es caucho. Eso varía el costo. Entonces, cuando tú estás diseñando, tú no solo tienes que diseñar para sacar un patrón, sino tú tienes que diseñar para presentar una hoja de costo de ese producto que tú estás diseñando. ¿Es factible para el mercado o no? Por ejemplo, mercado nacional, un calzado escolar, piel, muy bueno, forro cambrel, cambrel con EVA a la plantilla, cordones, una plantilla en cartón normal y una suela de PVC flexible, dureza 65. Eso es lo que aguanta ese mercado, porque es un zapato de 700 pesos. Si tú le pones la suela de caucho, ya se mete en 1100. ¿Costo cliente? ¿O costo producción? Bueno, costo cliente podríamos decir, porque el cliente es el INAVIE. Eso es solamente un ejemplo.
Un ejemplo. Si te va a poliuretano, sube más, porque es mucho más cara la suela. Es decir, cada tipo de componente tiene un rango de precio. Hay pieles muy económicas. La piel que se usa es una piel... es un pullover. No, perdón. Es un flotter. Flor corregida. Estampado. No es lo mismo que tú tener una piel natural. Con terminación una anilina. Es otro costo totalmente diferente. En el tipo de piel también hay un rejuego. La piel, cuando tú la procesas, tú la hinchas con un proceso con cal. Y entonces tú la divides. Coges la parte de arriba, que es una piel natural, y la de abajo es una flor corregida. El zapato que se está haciendo para Linavier es una flor corregida. Ese es otro mundo. Cuando tú te metes en curtiduría, ya... Eso es diferente. No, sigue... O sea, pero es otro universo. Es otro nivel, ya. ¿Y cómo se documenta todo eso? Bueno, no sé en el pasado, pero de alguna manera se documenta. En el pasado se documentaba, pero el hecho de enviarnos a nosotros y al área de diseño, para mí, esa fue la clave. Formarnos en crear todo esto que yo te he hablado. Es decir, la ficha técnica, cómo manejarse porque antes era muy empírico, se hacía sobre la marcha, pero no quedaba documentado. Nosotros aprendimos a documentar el desarrollo de calzado. O sea, anteriormente la documentación era... ¿O no existía? Si eran zapatos importados, venían y se llevaba sobre eso. No es que no se llevaba, pero no... Sin control. Yo no diría sin control, se hacía. Pero no había una metodología. Nosotros fuimos a aprender esa metodología. Fíjate que se fueron los gerentes de marca y los patronistas. Y después nos fuimos el área de producción. Las tres áreas manejábamos el mismo lenguaje. ¿Eso marcó un precedente? Claro. O sea, ¿fueron ustedes los únicos que trabajaban de esa manera? Sí. ¿O hubo otras empresas que después que ustedes lo hicieron dijeron, vamos a hacer lo mismo? No creo, porque el sector es muy cerrado. De la única forma que tú podías transmitir esa experiencia después que tú salías por ejemplo, de Celso Pérez o de cualquier otra empresa. Claro, yo te había dicho que ya anteriormente se habían ido 2 diseñadores. Uno creo que se fue para Zona Franca y el otro no sé. Quizá dentro de su trayectoria, como ellos aprendieron el sistema antes que uno, pues sí, ellos fueron ya creando las bases en esas empresas donde estuvieron del sistema de trabajo. Pero como tal, Celso Pérez fue la escuela, la universidad de todos. ¿Qué tanto revolucionó ese periodo que ustedes tuvieron fuera aprendiendo cuando llegan aquí? Bueno, en mi experiencia, yo manejaba una línea de producción con 28 personas. Y pasé a manejar toda el área de inyección de la fábrica completa, productos industriales, productos plásticos, la línea Just in Time y el sistema de PVC, 300 personas. En cambio, 24/7. Pero solamente eso fue llegando ya, primer año. Ahora, en el segundo año, nos fuimos más agresivos. Teníamos una máquina de inyección rotativa, marca Desma, alemana. Y esas máquinas tenían mucho tiempo que no se hacían un rebildeo. Y hacerla afuera costaba mucho dinero. Ahí teníamos al señor Mario Rodríguez, que en paz descanse, como parte del equipo de mantenimiento. Y
y su staff decidimos, con el apoyo de Franz, actualizar nosotros localmente esas máquinas. Las subimos en burro. Eliminamos todo el sistema que traía de fábrica y pusimos las máquinas a inyectar por presión volumétrica. Controladores y la inyección controlada. Eso dio un giro a que en 3 meses nosotros rompimos récord de producción en toda la planta de cuando esas máquinas llegaron al país. Eso fue otra revolución. Entonces se hizo en una máquina, se hizo en otra y ya la planta completa estaba, digamos, actualizada en todo el sistema de inyección por control volumétrico, máquinas de los años 60. Y eso fue otro boom. Ese fue otro esquema. Otra de las revoluciones fue el control de inventario para los sistemas de producción. El sistema de producción en una máquina rotativa es que tú tienes que hacerla eficiente en el número de vueltas que va a dar para que el programa sea lo más óptimo posible. Entonces no había forma. Por ejemplo, Luis estaba en costura y en costura estaban el tema de los trenes. Cada línea tenía un tren y ese era otro mundo. Yo era el que recibía todo. Y a quien llamaban cuando no había algo en almacén era a mí. Digo, bueno, esto no puede seguir pasando. Entonces vino lo que es el sistema de control de inventario. Un in and out para yo tener qué tengo en almacén y qué plan yo puedo iniciar sin que se me caiga. Eso fue otra revolución. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a preguntarme que por qué no estaba, yo decía, no, que eso no ha llegado. ¿Cómo va a ser que no? No. Míralo. Don Celso, que era el maestro, el creador de Celso Pérez. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona así. Oh. ¿Y quién lo hace? Fulano de tal. Ok, yo quiero que ella venga todos los días aquí. Entonces, en vez de esa chica reportarme a mí, tenía que ella reportarle a don Celso. Directamente a él. Y todos los días subía a donde Luis. ¿Dónde está esto? Cuando él se dio cuenta de lo que se había logrado con eso, ahí me dijo, en el próximo diciembre, yo tengo un trabajito para ti. Dígame, don Celso. Yo necesito que tú me implementes eso en la fábrica entera. Macro. Digo yo, ok. Entonces él pasó en el próximo año a tener la fábrica ahí. En su escritorio. Y llamaba. Ring. O sea, el hombre estaba arriba de su asunto. No. Oye, tipo. Y el área nosotros teníamos un área de desarrollo de sistema muy peculiar. Yo a base de presión yo logré lo que yo quería para mí. Pero después de ahí no me querían dar soporte para la fábrica entera porque ellos tenían otro proyecto. Entonces claro, en ese momento el alma de la fábrica era Celso Manuel. Pero quien me jalaba a mí era don Celso. Entonces, cuando don Celso me pide eso, yo digo, bueno, no hay ningún problema. Tiene que hablar con informática, con sistema. Para que vamos apoyen. para allá. Dijo él. Sí. Subimos. Lo que él necesite. Y se hizo. O sea, le bajó una raya, básicamente. Bajo una raya. Claro. Pero él se dio cuenta de decir, yo no tengo que llamar a nadie. Yo todos los días voy a saber qué se hizo y qué no se hizo. Cómo vamos. Ya él tenía la información ahí en el escritorio. Eso fue un cambio radical en la fábrica. Que creo que por muchos años se siguió haciendo. Eso fue
Por eso que tú dices que Celso Pérez es la gran escuela. Claro. El que pasó por ahí No. aprendió porque aprendió. Aprendió porque aprendió. El sector calzado, ¿a partir de cuándo tú puedes decir que crece? Cuando por X o Y yo salgo de Celso Pérez y me recomiendan para un programa que se llamaba Programa de Reestructuración Industrial, que estaba enfocado en Industria y Comercio, e Infotep y el PNUD para el desarrollo, entre comillas, de los 5 sectores productivos. Ese fue el preámbulo de la firma del TLC. Los gringos no firman nada sin antes saber cómo están los sectores productivos. O sea que es a lo seguro. Claro, es a lo seguro. Entonces, esa fue la experiencia. A través de una persona, hablan con el director de Infotep, el director de Infotep me llama y me contrata y me asigna a ese programa que estaba manejado por el PNUD, pero el programa dependía, entre comillas, por el tema de fondo de Industria y Comercio. Entonces ahí empieza lo que yo defino como el desarrollo del sector nacional del calzado. ¿Por qué razones? Sencillo. Nosotros sabemos, venimos de la escuela, cómo está trabajando la escuela. La universidad, cómo trabaja Celso Pérez. Hay tanto las herramientas. Entonces vamos a implementar esas herramientas aquí. ¿Qué necesitamos? Diseño. Entonces vamos a traer a los diseñadores. Entonces se trajo una misión de CIATEC, que fueron los profesores de nosotros, uno en el área de ingeniería y otro en el área de diseño, y se dieron unos cursos para los diseñadores industriales de toda la planta piloto, porque se cogieron unas plantas piloto. Calzado Labia, Fiori. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando 92, 93. 94. O sea que ahí es como quien dice el momento en que arranca ese crecimiento. Sí, porque ahí ya se empiezan a crear las bases de lo que es el diseño formado de la escuela Arzutoria, que era donde se formaban los diseñadores del CIATEC. Y la escuela a nivel mundial es Arzutoria. Se eligen unas plantas piloto y se empieza a trabajar con esos diseñadores industriales y se empiezan a implementar cambios a lo interno de esas empresas. Se trabajaban estaban los trenes de producción. Recuerdo que Calzado Labia, no era Calzado Labia, era no recuerdo, estaba en Villamella. Esa empresa producía para almacén. Era una empresa familiar. Tenía el dueño y 2 hijas y un hijo. Ahí vinieron unos cambios, entramos, trabajamos, se dejó de producir para almacenaje, se le buscó la vuelta colocándolo, forzando la venta de lo que tenían almacenado y se empezó a producir exactamente por pedido. Se redujo bastante la mano de obra y se logró, digamos, una productividad aceptable dentro de lo que era el margen de ellos. Los números no los tengo ahora mismo, hace bastante tiempo. Deben estar por ahí. Traté de buscarlo en las redes, no lo encontré. Pero hay un caso muy peculiar. Por ejemplo, Fiori. Los dueños originarios de Fiori, Franco Oliva y su esposa, estudiaron en Italia, en Arzutoria. Diseño de cartera. La industria italiana es artesanal.
en esta área. Estoy hablando de esta área. En otra área, manufactura, ellos han avanzado muchísimo. Es muy artesanal. Entonces ellos tenían una mesa, digamos, 4x8, donde ellos trabajaban. Una persona, le entregaban un lote, cortaban 24 carteras. Pero esas 24 carteras tenían 12 piezas. Entonces le ponían tú esa pieza a esa persona. Y ella empezaba a armar su cartera. Su cartera. Y duraba 7 días, 10 días, 12 días para entregar ese lote. Yo decía, pero esto no es productivo. No. Ok, yo no te voy a cambiar tanto. Ponme 2 mesas y ponme una costurera aquí. Tú trabajas para las 2 mesas y tú cambias todo el esquema. Síguemele poniendo tu lote, pero tú me vas a coger una pieza o 2 y la va a avanzar. Se hacía un preensamble, se la pasa a la costurera, de ahí se la pasa a la otra pieza, avánzala. El producto que más avanzado esté es el que se trabaja. No entra del lote de corte. A las 2 horas ya había una cartera armada. Y el dueño dice, bueno, pero tú lo que estás haciendo es que lo estás haciendo más rápido. Y entonces dígame qué es lo que se llama productividad. Y se quedó ahí. Y cambiamos la planta completa. Ese fue... Porque ahí pasamos de lo artesanal a módulo de trabajo. Con un sistema totalmente diferente. Sigue mandando en corte, sigue produciendo como tú estás produciendo, tu lote completo, pero ellos lo van a procesar 1 a 1. Y quedaron o 2 a 2. Pues claro, sí. Pero ya después sí vieron que esa diferencia pero marcaba dinero. Estamos hablando de que en 2 días, en 3 días máximo, tenían el lote completo afuera. Hacían lo que hacían en los 7 o los 10 días. En los 7, 8, 10 días, dependiendo de la complejidad del producto. Entonces ahí dejaron de producir individual y se hicieron equipos de 3 personas. ¿El sector en algún momento, después de que empezó a crecer, tuvo alguna baja o decreció? Siempre ha habido mucha baja. Ahí empieza a entrar el producto chino. Y... la importación. Sí. Y el temor de los chinos. Pero para mí, los chinos tienen un nicho, pero no lo tiene todo. Ellos no lo pueden hacer como todo. Entonces, ¿tú quieres irte de frente con ellos? Bueno, ese es tu problema. Ahora, si tú lo quieres poner de lado y hacerle una competencia en donde tú puedes competir, y vivimos siempre los dos. se puede competir. Entonces vamos a vivir los dos. Tú atacas un mercado, un segmento del mercado, y yo ataco otro. Y yo siempre he resaltado cómo es posible que siendo la industria nacional, esto lo hablé mucho con Angélica, con el potencial que tiene, viene una marca extranjera y se instala en toda la plaza y vende lo que ellos decían en los 90, en los 2000, que no podían, a vender una sandalia que son 3 piezas con una suela en 2.600 y 3.200 pesos. Esa experiencia está ahí en toda la plaza y todas las mujeres la están usando. Zapato sencillo con un alto nivel de precio. ¿Por qué no lo hicimos aquí? ¿Por qué no se hizo aquí? Bueno, porque no tenemos el concepto que en aquel entonces trabajó, que eso sí lo trabajó mucho Celso Pérez,
la afinidad con el mercado. Desarrollar para el mercado. ¿Aquí siempre se vendió localmente o se exportaba también? Bueno, las empresas sí, en zona franca sí se exportaba bastante, pero... No, hablemos del productor local. Por ejemplo, si los grandes vienen aquí, ¿por qué? Es porque somos buenos en manufactura, somos despiertos en aprender, Capacidad, en la capacidad de hacer cosas en este sector. No estoy hablando de otro sector. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que si los grandes mundiales están aquí usando mano de obra local, porque los nacionales dicen que el sector no, que puedo, que aquello? Nosotros pudiéramos tener ahora mismo la capacidad de nosotros hacer nuestro producto y hacer un benchmarking y venderlo desde aquí, en Estados Unidos. Y competir con la grande marca. ¿Por qué no? ¿El mercado de aquí está saturado ahora mismo? No, yo entiendo que hay espacio. Ahora hay una ventaja. Y es que después de la pandemia, todo es posible. Y tuvo que venir una pandemia para que nos diéramos cuenta de eso. Claro, porque ya ahí todo cambió. ¿Por qué? Porque no puedo salir. Me está costando 8 y 10 veces lo que traía antes. Llegaron a pagar $24,000 por flete. Que déjame decirte que acabo de la semana pasada de hablar con un suplidor y los fletes van por $12,000 otra vez. Hacia arriba estaban en 3,800. Ellos bajaron a su nivel real, pero ya empezaron a subir. ¿Por qué? Bueno, porque la grande compañía de la industria automotriz compraron el 70% de los fletes prepagados. Entonces no hay espacio. Para el portador que tiene 1 o 2 contenedores, tiene que pagar para conseguir un espacio. Y da dinero por debajo. Para tener materia prima, hay que negociar con ellos. Sí. Básicamente. No con ellos, sino con la naviera. Por ejemplo, ellos prevendieron los espacios, 70% de los buques, a un precio X. Ahora, el otro 30%, si tú quieres estar ahí, tienes que pagar. Tú tienes que pagar. Me dijeron que acaban de pagar 9,000, 11,000 y hasta 12,000. Porque los 11 hubo que dar $1,000 por abajo para que le dieran el cupo. Entonces, estamos yendo hacia allá. O despertamos y vemos eso y le sacamos provecho a eso porque viene otra ola. Se van a frenar, ellos se van a frenar. Aparte de que también, ahí vimos hace poco que están viendo la finanza impositiva de esas empresas que están importando y se están dando cuenta de lo que está causando eso. Del dumping que están haciendo. Actualmente, sin contar zona franca, ¿podemos saber cuántas empresas están fabricando calzado? Claro, muchas ahora. ¿Hay muchas? Sí, por lo menos 22. A nivel nacional. A nivel nacional, porque ¿qué le ha dado el boom? El proyecto del INAVIE. Ese proyecto le está dando trabajo a todas. A todas. Todas están ahí, unas más, unas menos, pero hay mucho trabajo. Se está trabajando prácticamente el año entero. Y eso, desde el gobierno, el paso de un gobierno del PLD a otro, hizo un cambio. Y ahí se desarrolló la ley de la PYME y MIPYME, enfocado a que obligado la manufactura tiene que ser de producto nacional. Ahora abrió un poco porque los volúmenes, se está queriendo ampliar el programa a más alumnos y entonces ya el volumen de calzado que hay desborda la capacidad local que se tiene para producirlo. Además en el tiempo, porque el tema de la licitación es un tiempo cerrado. Ahí se propuso que se utilice la capacidad instalada que tenemos
dentro de zona franca antes que importarlo. Aunque aquí hay algunos importadores que son muy fuertes y están trayendo bastantes zapatos importados, pero la idea es que se utilice la capacidad instalada que está dentro de zona franca antes de importación. Ese es el concepto que se tiene. ¿Cuántas de zona franca hay, más o menos? En zona franca, aunque son plantas grandes, deben haber unas 12, pero son plantas grandes. Mire, y otra curiosidad que me surge. ¿Qué tan grande es el mercado del que no compra producto local? Es decir, el que va a una tienda en línea, la compra. Yo conozco muchos casos, o sea, es un boom. Clase media, media alta. Es interesante. Es ¿Se ha interesante. analizado ese asunto? No. Que yo sepa, no. Pero ese sector, esa parte de mercado que compra en línea, no necesariamente está buscando algo muy... O sea, siempre busca algo como que muy específico, muy especializado. Yo quiero unos tenis, estos, que son, no sé, Sí. para correr un maratón. Sí, sí. No necesariamente entran a competir con No. lo que se hace aquí. No. Eso es por lo que yo digo que ya las herramientas mercadológicas, Amazon, tienda online, te dan un feedback de qué se está vendiendo y qué se está consumiendo. Aparte de eso, también nosotros tenemos capacidades que se están produciendo aquí. Entonces tú simple y sencillamente tienes que caerle atrás a eso. A tu tendencia de Claro. aquí. Yo, por ejemplo, hay una fábrica en Santiago, una persona que trabaja muy bien calzado de hombre, y él produce un calzado de alta calidad que vende bastante bien, y él manda a Nueva York y él lo vende allá. Y Zapato en piel, se venden con bien. suela bien. Al nivel de él. En ese tengo 2 fábricas que están haciendo eso, que conozco. Pero eso se puede maximizar. Si los grandes vienen a hacerlo aquí, a través de sus marcas, ¿por qué razón nosotros no creamos una marca país y atacamos ese segmento directamente al consumidor? ¿Qué nos falta? Bueno, Disposición, visión, voluntad. un poquito de todo, yo diría, porque por ejemplo, el negocio de calzado en los Estados Unidos lo manejan empresas judías. Son mayoristas. Pero ahora mismo tú puedes hacer tu trabajo al detalle. Tiene un almacén aquí, despacha, o abre un almacén en Miami, pequeño, y empieza a despachar A desde ahí. distribuir. ¿Por qué no? Yo, en mis inicios, me llevé producto de 2 empresas de marroquinería. Fiori y de piel. Y yo llegué a Orlando, fui a Miami y Orlando. Y en el viaje se vendió todo. Viniste sin nada. Sin nada. Y yo lo que quería era tener la experiencia de ver si el producto de verdad. Porque a todo esto, todo lo que hay en el mercado americano no es piel. Es sintético. Es más sintético. Ahora, el que es piel es un producto de alto valor. Y es el que no conviene. ¿Sintético necesariamente significa buena calidad o durabilidad en el tiempo? Todo depende. O sea, a dónde voy, y no quiero entrar en una controversia, Todo pero uno tiende a pensar, bueno, el consumismo, quizá el zapato le dura menos para que vaya y me compre otro más para adelante. Pensando de una forma muy mezquina. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque si tú tienes una buena estructura de manufactura, una buena construcción, el zapato, ¿entiendes? Más bien es moda, porque por ejemplo ahora mismo la moda es desarrollar materiales, imitación piel 100%, que hagan todas las mismas características de piel, pero ¿a qué precio? Tú no tienes desperdicio. Entonces, hay un boom sobre eso, pero nosotros podemos trabajar sobre eso también. De hecho, lo hemos hecho. Yo he traído materiales de México
para hacer líneas de calzado exclusiva, porque eso es lo que está llegando al mercado de importación. Entonces, 1 o 2 fabricantes se ponen hacia eso. Pero es una dinámica muy diferente. Ya la fábrica se ha enfocado en el INAVIE y está más bien en eso. Se pasa el año entero en eso. Uno tiende siempre, y tú lo has mencionado aquí, a mirar hacia arriba. Sí. Geográficamente me refiero. Tú me hablas de México, me hablas de Estados Unidos. ¿Tenemos datos de Latinoamérica? O sea, ¿cómo está el sector calzado en Sudamérica, en Centroamérica? ¿Ustedes tienen alguna información respecto a eso? No. Fíjate qué pasa. La idea de crear, por ejemplo, el clúster es básicamente iniciar ese trabajo. El trabajo de hacer un benchmarking ya más formal. Una cosa son las ideas que yo puedo ver de mi visión, pero otra cosa es cómo esa visión se puede institucionalizar para el bien del sector. El sector ha sido muy reticente a trabajar en asociatividad. El sector y muchos otros sectores. Yo voy a hablar de este sector. Yo hablo por los otros. Entonces, básicamente es un esquema individualista. Te voy a poner un ejemplo vivido ahora recientemente. Uh-huh. La creación del clúster se dio buscando una opción para mejorar materiales y niveles de compra para que ellos pudieran manejar mejores costos, porque en algún momento recibieron el proyecto, pero el aumento de los fletes incrementó los costos de los materiales, pero no fue transparente. Ese costo no fue traspasado en su tiempo al precio de venta del calzado. Entonces estaban medio ahogados. Bueno, pero vamos a comprar en volumen y vamos a hacer... compremos entre todos para aligerar la carga. Claro, y vamos a bajar los costos. Sencillo. Un fabricante en el Cibao. Bueno, hoy ya son 2. Tomaron las ideas del clúster y lo hicieron ellos. ¿Entre ellos 2? No. ¿O por su lado cada uno? Voy un poquito más lejos. Lo hicieron ellos, subcontratándola a otras empresas para que trabajen para ellos. Entonces... está bien, vamos a otro tema. Mira, se nos está terminando el tiempo. Yo te había dicho, antes de que empezáramos la conversación, que 1 hora no iba a ser suficiente. No, en este sector no. Yo creo que vamos a tener primero que hacer una segunda versión con más tiempo. Claro. Y traemos a Luis también. Sería interesante. Así hacemos una mini tertulia aquí. Inclusive, yo estuve hablando del programa de reestructuración industrial. Tenemos un chat. Y ahí está Sergio Gullón, Lorenzo Vicens, Manuel González, Pedro Solano, Jeffrey, no me acuerdo el apellido de Jeffrey, Josué Ceballos, Camilo, todo el equipo completo que trabajó en el programa de reestructuración. Si se pudiera dar uno donde viniéramos todos y habláramos un poquito de todas las experiencias en el sector completo, porque ese fue el boom de nosotros. Mira qué buena idea. ¿Qué sucedía en textiles? Y todos escuchábamos y aportábamos. ¿Qué sucedía en calzado? Y todos aportábamos. ¿Qué sucedía en madera? ¿Qué sucedía en metalmecánica? En muebles y colchones. Me llevo tu idea. Súper interesante. Ya habíamos hablado con Sergio y tenemos unas cuantas ideas por ahí. Y ahora que tú me mencionas esto, no sé qué tan complicado sea reunirlo a todos, pero vamos a trabajar en eso. Muchos están fuera, pero... Por lo menos con lo que estén aquí. Lo que estén aquí. Te pido un mensaje a la audiencia en favor del sector. O sea, ¿qué tú le dirías
a el que esté interesado en meterse en el área de calzado, qué puede esperar, qué va a encontrar, o sea, no sé, algo que tú le digas en favor del sector? Sí, métanse ahí porque hay posibilidades. Mira, el sector tiene una magia y es que envuelve. Es un sector donde todo es importación. Si tienes el deseo de desarrollarte, pues trabájalo, busca apoyo. Hay nichos interesantísimos que se pueden desarrollar. Y no quiero irme por mi experiencia. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando fuera del sector de calzado con una empresa que produce rones y licores, con una empresa que procesa mármoles, y viniendo de una empresa de zona franca y la situación. Y es que el empresariado nacional tiene que enfocarse en apoyarse más en la aplicación de la ingeniería industrial. Tienen que darle el apoyo a los ingenieros para que puedan salir adelante. Hay mucha tela que cortar todavía. Yo iba a incursionar por primera vez en el área de mármol y granito. Y yo lo que hice fue que entré a España, donde está la matriz de todo. Y están bajo el mismo esquema. Que tienen máquinas acá, sí, pero el personal todavía sigue teniendo su carencia. Una cosa es una empresa que sea punta de lanza y otra cosa es que la media de la industria nacional esté al 60-70%. Si nosotros logramos que la media de la industria nacional en cualquier sector esté al 70-80% de donde está el mundo, nosotros ya estamos ganando. Estamos del otro lado. Didier, un placer, de verdad. Un honor. Y yo creo que esta ha sido una conversación que a mí, de manera muy personal, me ha encantado. Porque uno siempre miró, yo como diseñador industrial, siempre miré calzado como que un mundo aparte, fascinante. Sí. Te agradezco muchísimo y bueno, vamos a despedir el episodio. No sin antes recordar a nuestra audiencia que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn. Aparte de vernos en YouTube y escucharnos en Spotify y en Apple Podcasts. Recuerden dar like, suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo episodio.